Y quiero comentar el reportaje, Camilo, que no sé si estáis hablando del mismo, de un youtuber italiano que paseó por La Vega. Ah, de la pasta base. Sí, No, es el Sasa. No, el Sasa. ese no, de hecho no estaba basado en el... No, este era un reportaje que hicieron ellos, ¿no? Ah, ya. El sol centrado en La Vega y titulado así, Zombies en La Vega. Pero es que también andaban por Recoleta dando Sí, vueltas. yo lo vi, de hecho estuvo El ahí del en youtuber italiano. Yo lo sigo, mi hermano me presentó a este youtuber italiano porque se metía en Sí, po. lugares de que tú decís, ¿por qué un...? De hecho, mira, yo lo empecé a seguir porque él se metía a las barras de fútbol, a propósito de lo que vamos a hablar hoy día. El tipo, por ejemplo, tiene Ahí videos está. en YouTube muy buenos, por ejemplo, se mete a la barra de Nueva Chicago y está desde el principio, desde la previa, donde se ponen a tomar Fernet con la bebida cortada en la mitad, la botella de bebida. Y después llegan juntos al estadio, empiezan a atravesar los cordones, los cortes. La policía de Buenos Aires en ese momento le dice, oiga, usted no puede seguir grabando, y hay un corte ahí en ese momento. El loco se mete a la barra, y en la barra de Nueva Chicago hay una pelea interna, y el tipo la presencia y le dicen, oye, no podéis estar grabando si no te van a venir a pegar. Y él va como acompañado con un piño que como Villa lo protege, pero igual si se le venía todo el estadio encima podría no contarlo. Sasa, que es él, el que estamos viendo Sí, ahí, estamos viendo. y que está, no sé si está o estuvo, ya se fue, pero estaba en Chile, lo pueden seguir ahí en su canal de YouTube, es bien bueno. Y yo lo vi que estuvo en distintos puntos. Eso es La Vega, ¿no? Eso es sí, esa es la parte de las mochilas Pero de La Vega, mira, qué en Avenida terrible. Recoleta. Y claro, y mostrando esto, y además lo intentan asaltar, pero eso lo intentan Oye. asaltar ahí afuera de la penitenciaría de Santiago. ¿Y cómo lo hacen estos gallos? Porque mira, acá dice, niños llegando del colegio, metros de adictos, duros relatos, y hasta se metió a un laboratorio donde se crean estupefacientes. Esto y más se mostró en el nuevo video del creador de contenido, el Sasa. El Sasa. Como que hay un boom de influencers extranjeros que vienen a retratar a Chile. O sea, o nosotros, o yo antes no lo conocía porque hablamos de el ruso. Ah, Sokolov. Ah, Sokolov. Andrei Sokolov, Sokolov, a mí me que encanta. defendió a Chile versus Buenos Aires, que de hecho yo no me imaginaba que ese contenido iba a estar como tan... Pero Sokolov vive en Chile. O sea, es ruso, pero lleva viviendo ya Ah. desde 8 años. Y él ama tanto y le gusta tanto la arquitectónica que recorre distintos lugares. Y bueno, es distinto el caso del youtuber italiano Sasa, que vino de visita especialmente a Chile. Y bueno, él recorrió Recoleta, Estación Central, habló con pastabaceros o pasteros. Y él dio una cuña que decía, los pasteros son gente que no tiene conciencia y actúan como animales. Mucha gente que llegó de afuera, de países vecinos, se le hace muy fácil traficar droga porque no hay una ley firme. No hay una ley firme que pueda regular esto. Y bueno, volviendo al tema nuevamente de la marihuana, que es otra droga, que es una droga blanda, no es una droga dura. Pero creo que la regulación también implica todo el negocio de la droga. Y bueno, muy Paola, cuando venga, yo creo que ella es una voz experta sobre además este proyecto de ley que va muy en la línea de la candidatura de Vlado Mirosevic, que tiene muy Sí. adelante como primera línea de su campaña la legalización de la marihuana, como un tema que quiere poner sobre la mesa. Sí, Sí. de hecho, Vlado tiene como toda esa impronta media como alternativa de propuestas, como que le importan temas que por ahí no son los más discutidos. Pienso en la eutanasia también, como que lo trata de levantar como bandera, el tema de la ¿Vlado? marihuana, Vlado, sí. Voy por un lado. Me interesan mucho esos temas. ¿Y de veras ningún candidato ha hablado más de la eutanasia? No, es que son sus banderas y él, por ejemplo, los temas de seguridad, como que son los temas que están en primera línea, no sé, el mismo tema del plan de Estado seguro, como que no los vemos pronunciarse tanto, temas como contingentes, y levanta como esta agenda alternativa, pero tiene problemas, hablado para inscribirse a la Sí. primaria. Vamos Le a falta. ver si lo vamos a tener acá. en Solo, turno. solo para recomendar el documental de 50 minutos de Sasa, búsquenlo en YouTube, espectacular, muy bueno, muy buen retrato y una pega periodística que nadie había hecho con ese nivel de detalle. Hay Muy uno buena. que es impactante, yo también lo recomiendo mucho. Hay no sé si lo habrán visto ustedes, un video de Luisito Comunica cuando va a Ecuador. Hay un lugar donde la gente vive en una especie de basurero gigante. Ecuador, un el de basural. las bananas. Ah, ya, sí. Ya, dale. Hay como una ciudad basurero, que es como mucha gente que vive en una especie de gran basural y no permiten grabar. No dejan, hay como un tema de seguridad. Entonces Luisito Comunica lo ve desde fuera, lo graba desde lejos y toda la cuestión. Ya, Sasa se mete y graba en Mira, ese esta en ese gente. lugar y entrevista Soldado. gente. Y entrevista gente, es bien impactante la realidad social de ese lugar. Como que uno piensa ya como Chile, hay progreso, qué sé yo, tenemos el mall, las carreteras funcionan, qué sé yo, y de repente te encontrás con esa realidad
en un lugar donde recién tuvieron segunda vuelta, donde se eligió un presidente, están acusando de fraude electoral. De hecho, ese era el tema. Ese era el tema de actualidad, del pero tenemos un breaking news. Y antes de que Camilo profundice en este breaking news, quiero que le den like a la transmisión porque somos 515 conectados y apenas 144 likes. Dale like, dale. Tú canta ahí conmigo, Flores. Pero es que no me sé bien la letra, te sigo. Mira, debería haber un karaoke. No, pero te sigo. Son 2 palabras que dicen dale like, dale like. Dale, 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 dale like, dale like, dale, 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 gimme, gimme, gimme your like this morning para que amanezcas con el dedo parado. Gimme, gimme, gimme your like this morning para que amanezcas con el dedo parado. ¿Viste que te me la sé. Ya, espérate. Hay en estos momentos 91 likes y hay 541 personas viendo. La diferencia entre la gente que no está viendo y los likes que hay es abismal. Sí. Por favor, al menos el 50%, y les pido a las personas que no están viendo y no han puesto like que lo pongan, y a quienes no se han suscrito en este canal, que son actualmente 48.366, que le den like a la transmisión para que así Camilo Espinosa de lunes a jueves a eso de las 9:50, en este caso a las 10:06, nos diga el tema relevante del día, que es relativo a la trágica muerte de 2 jóvenes en el Estadio Monumental el día jueves y que tiene repercusiones hasta el día de hoy, tanto así que hace pocos minutos el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dio por muerto Estadio Seguro. Sí, me parece que tenemos el video breve ahí del ministro Cordero, porque le hicieron una pregunta, él estaba en una pauta con Carabineros sobre un desmantelamiento de un gran tema de droga en el norte y ahí aprovechamos de aprovecharon de hacer la pregunta sobre Estadio Seguro y se pronunció. Veamos ahí el video. A ver. Conforme a la ley, los organizadores cumplan estrictamente los planes de seguridad que se encuentran señalados por la ley. Sobre su primera pregunta, que yo creo que es quizá la central para lo que viene, en el fondo, ¿no? El Ejecutivo tiene una opinión sobre este punto y que se la voy a transmitir. Estadio Seguro fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños. Y por distintos tipos de razones, algunas atribuibles al sistema sobre el cual funciona, ha fracasado. Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura, ha fracasado. Lo que yo le puedo comunicar es que el gobierno ha decidido cerrar el plan Estadio Seguro como una estructura destinada a velar por la organización y por el control de los partidos de fútbol profesional. Para eso las razones que se encuentran detrás de eso son fundamentalmente 3. Su estructura original respondía a un diseño de organización y de participación que se explicaba en la competencia que tenía el Ministerio del Interior, que hoy se encuentran distribuidas hacia el Ministerio de Seguridad y algunas otras específicas que hay en el Ministerio del Interior. La segunda es que la legislación en el tiempo ha cambiado, especialmente en aquellas materias que están vinculadas a la organización de eventos masivos. La puesta en marcha de las reglas de seguridad privada y las exigencias adicionales que se imponen producto de esa legislación a partir de este año también cambiaron la configuración de eso. Y la tercera, creo yo, es que el comportamiento de quienes participan en el estadio y esencialmente quienes cometen ilícitos en el estadio y en sus alrededores son estructuras que han ido cambiando en el tiempo. Y como lo he señalado con anterioridad, no son todos los hinchas del fútbol, sino que hay algunos que utilizando la estructura de quienes participan en espectáculos deportivos, utilizan las barras como un medio para poder estructurar sus organizaciones criminales. Esto último exige, por lo tanto, una manera y un enfoque de abordar a quienes utilizan indebidamente el fútbol con ese propósito, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino que también de la forma y modo en que se autorizan esos espectáculos deportivos. Dicho de otra manera, Estadio Seguro como estructura se acaba y es sustituida y será sustituida por un mecanismo de regulación y autorización para espectáculos masivos, con elementos complementarios que están vinculados al trabajo de Carabineros y de una conversación que desarrollaremos también con el Ministerio Público, que por cierto no vamos a detallar en público
porque forma parte de las estrategias del Estado de Chile para abordar esto. Pero la forma y modo en que ustedes han conocido la institución de Estado Seguro, el gobierno ha tomado la decisión de suprimir ese plan. Y a raíz de esta nueva fase, por ejemplo, Estadio Seguro, ¿estas bandas se está evaluando que ya no ingresen a los estadios? Hoy día tenemos dos consideraciones en ese punto. La primera es la legislación vigente, que está asociada a cómo hacer persecución penal eficaz en esos ámbitos, por lo cual eso explica que el Ministerio de Seguridad Pública hubiese anunciado la semana pasada las querellas en ese tipo de específico, principalmente vinculados a acciones criminales en esos casos. Y eso requiere un trabajo conjunto con el Ministerio Público, que es una conversación que en los próximos días nosotros vamos a desarrollar, porque el Ministerio Público también ha manifestado una predisposición positiva para abordar en ese sentido. Y lo segundo... Esas eran las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que anunció el fin del plan Estadio Seguro luego de la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo en las afueras del Estadio Monumental, lo que provocó la suspensión de ese partido, del Superclásico del domingo y de diversas manifestaciones este fin de semana, y supongo que este hecho va a seguir trayendo consecuencias, Camilo Espinosa. Sí, a ver, hagamos un recuento breve de lo que ha sido el plan Estadio Seguro. Pero antes me gustaría hacer la precisión que acá me estaban matando porque había dicho que esta visita de Sasa, como ciudad basurero, había sido en Ecuador y no, fue en Guatemala. Era en Guatemala el lugar de... ¿El chat te mató? El chat me mató. Gusta el chat, que es como que está bien, sí. Tienen que corregirnos. Yo lo había visto hace tiempo, entonces ahí, claro, me trapapelé y como habían sido la segunda vuelta, ahí se me cruzó. Pero bueno, hagamos un recuento del caso del Estadio Seguro. Espérame, antes de hacer el recuento también quiero presentar a Jimmy Águila, que está con nosotros y va a opinar también de todo esto, porque también se vio afectado Comedia con Arbolitex, que tuvo que ser suspendida por diversas manifestaciones que estaban convocadas. No lo autorizó Estadio Seguro. En realidad teníamos más miedo por los pacos. Más que por las manifestaciones le teníamos miedo a los pacos. ¿Dónde se iba a hacer? En Lo Prado. En Lo Prado, ya. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar opinando. Así que ahora sí, Camilo Espinosa, ¿qué pasó? Bueno, Estadio Seguro, este plan que creó el primer gobierno de Sebastián Piñera por el año 2011, es un plan que justamente el objetivo que tenía era... disminuir, morigerar o desde algún punto de vista acabar con la violencia en el fútbol, algo que a todas luces ha fracasado. Yo estuve revisando, por ejemplo, antecedentes de hechos de violencia de amplia magnitud y subrayo la idea de amplia magnitud porque en general han habido también otros hechos de violencia que se podrían calificar como menores, riñas, peleas que de repente incluso no afectan a los equipos grandes, pero que aún así ocurrieron, y fueron al menos 9 desde el año 2011, es decir, en un periodo como de 14 años hubo 9, es casi como un hecho de violencia importante año por medio. Uh-huh. De hecho es un poco más. Entonces es heavy como este plan, este programa fracasó con gobiernos de distintos signos. O sea, tuvimos Piñera 1, Bachelet 1, Piñera 2, Bachelet 2, Boric. No, lo conté mal, pero no, de hecho Bachelet 1 no, porque fue antes de Piñera. Entonces voy Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric y ninguno pudo como fortalecerlo tal como lo decía Luis Cordero en esta conferencia de prensa. Lo importante es tuvimos este hecho el día jueves de la semana pasada, donde entraron barristas al estadio supuestamente a modo de protesta por 2 menores de edad, 2 jóvenes que estaban yendo al estadio, del cual se hicieron los funerales este fin de semana. Asistieron jugadores de fútbol del equipo de Colo-Colo, justamente para como dando cuenta del impacto de la gravedad de estos hechos. Hubo una avalancha convocada para ese día que intentó ejecutarse. Yo estuve conversando con personas que fueron al estadio ese día. Lo que me comentaban era que la presencia policial era escasa para un evento de esta magnitud, que en general están cortadas todas las vías hacia el estadio. Acá me parece que no estaban todas, entonces hubo una masiva concurrencia a las afueras del estadio sin un mayor... Normalmente lo que se hace es un perímetro alrededor del estadio, entonces se cortan y solamente se deja pasar a las personas que cuenten con la entrada. Hay como una especie de colador que mientras más te acercas al estadio,
más gente queda como en el camino. Ya, y perdón, eso no ocurrió. Eso quiero preguntarte porque ya, yo he ido a conciertos, he ido al estadio, he ido al Monumental, y en ese, cuando yo fui al Monumental, que habrán sido 10 años atrás que fui. O era Bartichotto. Claro. Marcelo Espina. Pero de verdad era el perímetro de seguridad era bastante amplio. No sé si eso ahora se habrá cortado. Por ejemplo, si yo no tengo mi carnet y mi entrada en mano en el Monumental ahora, hoy en día, ¿a cuánto de la puerta de entrada estoy? ¿Cachai? Como 1 cuadra, 2 cuadras. Porque en ese momento era... Varias cuadras. Sí, que me estaban revisando desde un principio. ¿Cachai? Yo me acuerdo que quedó una escoba más o menos cuando vino Daddy Yankee, ¿se acuerdan? Como eso, como concierto de despedida, y la primera vez en el Estadio Nacional, y también había como falencia en el perímetro, y mucha gente se quiso pasar al concierto, fue un escándalo más o menos afuera, y al día siguiente inmediatamente dispusieron los perímetros más amplios, con mayor presencia policial. Ya, eso no ocurrió en ocurrió de manera defectuosa, y eso es lo que por lo menos a mí me han comentado de personas que han estado, que estuvieron, que van constantemente al estadio. Van a profundizar de este tema, obviamente, Darinka y Francisco Caneo en el programa que debuta hoy, en Pelota. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo? Aquí esto va a tener... ¿Es en pelota o en pelotas? En pelota. Ah, ya. En pelota. Singular. En pelota, sí. Ya. No. Ya. Entendí mal. Hay un video En ahí pelota. que subieron a las redes de turno donde Muy aclaran bueno. que no es un programa de índole sexual, pese a lo sugerente. Pese al nombre. Pese al nombre. Pese que lo hacen en bikini. El tema es que, bueno, tú tienes impacto a nivel deportivo, o sea, Colo-Colo. Ayer escuchaba a Manuel de Tesanos comentando que incluso podría quedar fuera de competencias de Conmebol de 3 a 5 años, o sea, una magnitud grave, que haría suspendido Colo-Colo de competencias internacionales. Se hablaba también que podía, o sea, esto también puede tener características políticas y las estamos viendo. O sea, hoy día ya se anuncia el fin del plan Estadio Seguro. El ministro Cordero que plantea que esto se va a empezar a administrar de manera mucho más adherida a lo que son los carabineros, a la seguridad pública, como cumpliendo, digamos, esos criterios. Y evidentemente esto posiblemente empiece una discusión a nivel legislativo, a nivel de los programas, qué van a decir los candidatos presidenciales. En fin, aquí en el fondo se explica, y eso es bien llamativo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo siempre, ocurría un hecho de violencia importante en un estadio, se conversaba todo el fin de semana, partía el lunes y era como, ya, vamos a otro tema. Pero Camilo, perdón la pregunta. O sea, no, perdón, ¿sabéis qué? No hay que pedir perdón por la pregunta. Pero ¿cuáles, por ejemplo, hechos de violencia importantes? Nómbrame uno, porque uno dice, lamentablemente siempre ha habido violencia en los estadios, sobre todo cuando se enfrentan equipos, digamos, icónicos. ¿Para qué hablar del superclásico? O sea, siempre hay hechos de violencia. ¿Cuáles serán estos hechos de violencia importantes previos al de este? A mí siempre me impactó uno, Wander Colo-Colo, una vez que Colo-Colo estaba a punto de consagrarse campeón. Allá. ¿En Valparaíso? Y claro, efectivamente en Valparaíso. No. Yo me acuerdo que días antes del partido, la barra Los Panzer, que es la barra de Wander, dijeron, no, en nuestro estadio no se van a coronar campeones, lo vamos a impedir como a toda costa. Y el nivel de violencia ahí yo creo que fue uno de los más impactantes. Ya veíamos en televisión, en la transmisión, ahí ya no era todavía TNT Sport, me parece que todavía estaba el CDF. Veíamos puñaladas, gente sangrando, era una carnicería. Eso fue 2020 y tanto, ¿no? No, fue antes. Una salvedad. Uy, no tendría que buscar el año. 10 y tanto. Una salvedad. 2015 me dicen acá. Ahí están. Esa vez, pero ahí yo recuerdo que no es que la barra de Wanderers haya peleado con la barra del Colo, sino que pelearon todos contra los pacos. ¿Era así o no? Sí, no me acuerdo. ¿Están los videos? ¿Hubo violencia entre barras o fue como contra la policía? Eso lo sabe el rey del facto. Sí, ¿No recuerdan? Fue entre barras también. También hubo entre barras, sí, me imagino. Sí, la pelea era no creo que hayan dicho, no chiquillos, nosotros no peleemos hoy día, peleemos claro, mañana. No, es que en ese contexto de violencia yo creo que igual, que terrible que lo diga, pero como que ya cuando estáis como en ese nivel de sulfuración, gracias, de excitación, ya es como ya cualquier cosa. Ya es, ¿cachai? Como que realmente
en general la violencia en todos lados como que no responde a un motivo específico después de que ya te estáis agarrando a palos, a combo, ya es como que venga lo que venga. Estamos recordando acá el triste suceso que sucedió en el Estadio Monumental, donde fallecieron 2 jóvenes, Milan Liempi de 12 años y Martina Pérez de 18. Ellos habrían sido víctimas, según familia y testigos, de un atropello efectuado por un carro lanzagases de carabineros luego de que se diera una valla papal que los aplastó. Yo me imagino que acá las turninas y los turninos están enterados de esta noticia y a raíz de esta noticia se da fin hoy al plan Estadio Seguro. ¿Qué vendría después? Acá estoy viendo que hay antes el Estadio Seguro estaba encargado del Ministerio del Interior, ahora va a pasar al Ministerio de Seguridad. ¿Qué implicancia podría tener eso, Camilo? Bueno, la primera implicancia importante es que se acaba. Lo que va a ocurrir es que no sigue el plan Estadio Seguro. Hay que ver las características, la discusión que se abre con esto, qué tipo de institucionalidad se crea o definitivamente queda todo, digamos, a manos del Ministerio de Seguridad y de los delegados presidenciales. Hay varios impactos políticos. Por ejemplo, la oposición durante el fin de semana está evaluando una acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, exalcalde de Independencia, a quien se le acusa a partir de un reportaje que sacó el diario La Segunda, de que él solo 2 horas antes del partido había dado instrucciones de cómo debía ser la seguridad en el encuentro, lo que evidentemente ha generado alto revuelo, pensando que el delegado presidencial es algo así como la voz del Ministerio del Interior dentro de una región, digamos. Y digo del interior porque, claro, todo eso también tiene que empezar a cambiar. O sea, ya tenemos el traspaso de las, digamos, estas atribuciones que tienen el Ministerio del Interior hacia la seguridad pública, y eso mismo tiene que empezar a pasar con los delegados presidenciales. Entonces, claro, se critica, digamos, la responsabilidad política y de ahí para abajo, porque yo también se le ha visto mucho a la NFP, por ejemplo, casi como desentendiéndose de sus responsabilidad en materia de seguridad y como diciendo, por ejemplo, ustedes saben, no existe hoy en día la posibilidad de que Carabineros pueda ingresar a los estadios, y esa decisión se tomó en su momento principalmente porque supuestamente cada club debía como contratar seguridad privada, porque es un evento privado. ¿Por qué Carabineros, que es una institución pública, tiene que involucrarse interiormente en un evento privado a hacer seguridad? Y eso siempre fue cuestionado y se tomó la decisión, pero sin embargo tenemos hechos de violencia que son imposibles de contener, como los que ocurrieron el jueves pasado. Por supuesto. ¿Pero entonces, esto ocurrió en el estadio o fuera? Afuera y dentro. Ya. O sea, todo empezó afuera, claro, pero después hubo invasión de la cancha, se rompieron vidrios, hubo desmanes, se le robaron a los muchachos de la sub 20 Flores, de la sub 20 o sub 17, le robaron la indumentaria, las cosas, son muchachos que están recién empezando su camino de futbolista. ¿Quién le robó los hinchas que entraron? Los hinchas entraron y se llevaron, comillas, estos souvenirs de todo este desmadre que ocurrió el jueves pasado. Recuerdo de mi primera avalancha. Y se llevaron. Claro, pero ¿qué solución hay para esto? ¿Existe? Porque acá es cuando uno empieza a pensar el problema desde dónde viene, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Es la policía? ¿Es la hinchada? ¿Es la NFP? ¿Son los clubes? ¿Es la garra? ¿Te fijáis? Yo creo que hay un error de todos lados. Entonces, ¿cómo se puede arreglar esto que viene después de tanto tiempo? Acá en el chat estaban diciendo, hace 2 semanas, Pasito, se apuñalaron en la barra de Católica, entre ellos. Hace 2 semanas. O sea, ni siquiera es mucho tiempo, o ni siquiera es también cierto equipo que he visto mucha gente, oye, es que los del Colo, oye, es que los de la U, es todo el mundo. Por eso digo como que está muy, muy podrido todo lo del estadio. Hace rato que ir al estadio no da como seguridad, no da como alegría. Yo no sé cómo se arregla esto. Mira, ¿no? Siempre se ha hablado del caso de Inglaterra, porque en la Premier League, comillas, se erradicó la violencia en los estadios. Y lo digo entre comillas porque efectivamente lo que ocurrió ahí es que la violencia sale efectivamente del estadio debido a las duras penas y un muy restrictivo, muy... aquí como que la mano de hierro hubo con la hinchada de fútbol, con los hooligans ingleses,
Pero en general lo que ocurrió ahí es un fenómeno de que se sacó la violencia de los estadios. ¿Cómo? Pero la violencia se multiplicó en los bares, las calles. Lo que tenemos son peleas en las calles entre las barras en Inglaterra. Y lo que hemos visto, por ejemplo, porque aquí todos dicen, no, que Europa es un continente civilizado, estas cosas no pasan en Europa. Y la verdad es que partidos de la Champions League, de repente visitas que van de Londres a Italia y así, son viajes de hinchas completos que se emborrachan y empiezan a destruir todo a su paso. Eso sigue ocurriendo. Lo que pasa es que, claro, no ocurrirá dentro de los estadios, pero de toda esa violencia cargada que ocurre socialmente se sigue reproduciendo fuera de los estadios y muchas veces con finales bien trágicos en ese lugar. De hecho, mira, a mí me pasó que yo estuve de viaje de estudio, pongámosle, en Roma la semana pasada y me acuerdo que todos se van a Europa acá en el panel, Flor también se va. No sé. ¿Y tú? Sí, claro, a España. Ya. Intercambio. Muy bien. Y lo que pasaba en Roma, me acuerdo que había un partido Roma-Bolonia, que no es particularmente un clásico, ni mucho menos, pero en la ciudad en sí, por ejemplo, todas las plazas turísticas las tenían bloqueadas como con un sistema que decían que las visitas, cada vez que visitaban Roma, su forma de, digamos, causar daño era destruyendo el patrimonio de la ciudad. Pero mira. Entonces, los monos. Entonces no es como que pase solamente en Chile. Esto es un problema en general, por lo menos que ocurre en sociedades que tienen ahí, no sé cómo llamarle, pero como trancas sociales no resueltas y que su forma de evasión, de manera de desahogarse es la violencia. Es justamente la violencia y en cualquiera de sus formas. O sea, si uno ve la película Hooligans, por ejemplo, ahí lo que tenemos se retrata de manera muy realista, a pesar de ser una ficción, se retrata cómo esa violencia se sigue ejerciendo en las calles, en los bares. Los tipos dicen, no, por aquí va a pasar la barra, no sé, del Chelsea y les vamos a hacer una encerrona. Y aparecen tipos con palos, con alambre de púa. Es que pues yo tengo una pregunta punzante. Sí. Vengo con una pregunta punzante. Mira, juego de palabras. Yo siento que... Estás solito. Sí, estoy solo el día de hoy. La pregunta punzante es así. Sí. La pregunta punzante es solitaria. Sí. Siento que... ¿qué opinas tú? Yo siento que hay muchos ejemplos de que las políticas como más punitivas, el adjetivo correcto, funcionan bien poco. ¿Cachai? Porque lo que estamos conversando, pues ya, claro, no vaya a pescarte atajos con tu rival en el estadio, pero lo hago en la botillería de la esquina. ¿Cachai? Sin embargo, me pasa que creo que en el caso chileno, en particular, todo este asunto de las barras y como de la violencia, cuando estaba haciendo la pregunta por dónde parte, yo creo que siempre como follow the money. Entonces, de más que tienen que haber, hay ciertos sectores de la sociedad anónima que tienen negocios con las barras, ¿cachai? Se les paga para que lo ayuden políticamente para una u otra cosa, y eso ha pasado siempre, ¿cachai? Y eso inevitablemente, como los dueños de las sociedades anónimas del fútbol tienen como intereses patrimoniales con los buenos de la barra, nunca les van a hacer nada, porque son básicamente empleados de ellos, son mafiosos, Juan. Entonces, como que son las barras, algunos sectores de ciertas barras los que cometen ciertos crímenes en pos de favores políticos para la gente de las sociedades anónimas. Recuerdo con las barras de la U, ¿no era? ¿Cachai? Que la anarquía, que trabajaban con Joaquín Lavín, ¿cachai? El Pancho Malo, que trabajó durante mucho tiempo con las barras. Entonces, Pinocho era de la juventud pinochetista. Ese cohorte, entonces, como, claro... a nadie le conviene. Las drogas, la gente, los delincuentes que van al estadio, pero los delincuentes que son dueños de las sociedades anónimas, que financian barristas, ¿cachai? Como, me imagino que incluso hasta narcotráfico ahí. Mira, yo no tengo ninguna de las pruebas de lo que estoy diciendo. Entonces, cuando vengan a buscarme, yo voy a decir, ya, pero esto es una pregunta abierta. Y la pregunta punzante era la siguiente. ¿Es así? Sí, acá... que no sé cómo formularla. ¿Es así? Acá en el chat también decían eso, que a lo mejor hay intereses que la violencia es negocio para algunos. Por supuesto que sí. Pero qué desesperanzador todo. A mí me pasa que siempre desde un lugar como más naif, y cuando digo como cómo se acaba esto, o cómo viene, o qué se puede hacer, o como dice Jimmy, como las políticas punitivas tampoco dan tan buenos resultados. ¿Qué pasa con... Mira, que ya me voy a sentir como la señora rosada de arcoíris, como Katy Barriga casi. ¿Qué pasa con los referentes futbolísticos que siguen las barras? ¿Por qué, en este caso Colo-Colo, como los rostros o el mismo equipo, cómo ellos no
hacen como un discurso, digo, como Colo-Colo, la U, ¿Cómo no va a haber una ligación política? Mira esa foto. Está hecho caca el viejo ahí. Otro lado, el viejo hecho como caca. desmarcarse. Yo leía por ahí como por qué el equipo dice como los hinchas no son la garra. ¿Me entienden? Claro. Sí, ¿Cachai? hay Porque la garra, una- Jimmy acaba de decir, yo no tiene pruebas, pero también la creo. La garra puede que tenga intereses políticos creados con las sociedades y los hinchas no son lo mismo. ¿Cachai? Entonces, a veces la gente que no sabe mucho de fútbol, y me incluyo, como que tiende a creer que todo es una cosa. Pero resulta que hay una mafia más o menos metida y que alguien debe hacerse cargo de decir como los hinchas, quienes me siguen, no son la misma garra que está haciendo hecho desmane o cosas así. Nadie se atreve tampoco a separar, ¿cachai? O a quitarle el respaldo, porque está bien apoyar, no sé, al pueblo o a quien siga tu equipo, pero también tiene que haber como alguien, una voz autorizada, digo, desde el fútbol, no desde la seguridad, que diga, ¿sabéis qué? Esto no, ¿cachai? Como muy fan mío seráis, pero no avalo lo que estáis Es que haciendo. eso ya es algo que está instalado. A ver, las barras y esto... ¿Hay por jugadores por- que financian barras? Por ahí no se cuenta tanto, pero las barras son un invento igual de la dictadura. Las barras... Pinochet introdujo las barras. Surgen en los años 80, fomentado por la dictadura, principalmente como en esta idea de que hay que ganar a toda costa, necesitamos como gente que esté en el estadio, pero que no lo vaya a mirar así como en silencio y expectante a lo que esté pasando, sino que vaya a gritar, a alentar al público. Y hubo financiamiento, efectivamente. Si uno de hecho empieza a hacer la recabación, Colo-Colo es un equipo que está a punto de cumple este año 100 años, y la Garra Blanca nació en los 80. Ahí, ese es el origen. Y todas las barras, los de abajo, los cruzados, todos tienen su origen en los años 80, fundamentalmente con este discurso de hay que ir a ganar, hay que ir a alentar. Y ahí hubo financiamiento. ¿En qué sentido? Necesitamos crear grupos de gente que vaya a alentar a los clubes, que suena medio inocente y todo. Entonces necesitan comprar bombos, fuegos de artificio, y un montón de cosas. Y así empieza, digamos, la creación de las barras. En los 90 se vuelven muy famosos los que nombraba el Jimmy, el Anarquía, el Beto de la U, Pancho Malo del Colo-Colo, y Y van Juan Carlos. cambiando. Juan Carlos, que era el menos famoso, pero no tenía ningún apodo, le decían Juan Carlos nomás. Y se empiezan a crear como estos piños, con una forma de conversación bien tribal en su origen, y en la actualidad también, en donde existen piños que se disputan la conducción de la barra completa. Entonces, la Garra Blanca tampoco es que sea como una entidad homogenizada, son varios piños los que la conforman, los espectros, qué sé yo, y uno empieza ahí Que como se a agarran sumar. entre ellos también. Claro, yo me acuerdo que yo vivía en Viña, en la población El Olivar, y estaban los Olialbos, que eran 10 compadres. Sí, el piño de Juan Carlos es muy piola. No. Él no se ¿Tú mete eres con del nadie. Piño Juan Carlos? Yo soy de Jimmy? Palestino, Ah, ya. que es donde no hay ningún piño. Solo hay Perfecto. familias que van al estadio. Claro. Me gustaría hacer una salvedad histórica, puede ser. Sí, por Respecto a la supuesto. creación de las barras, al principio, si bien son creadas en los 80, al principio de los 90 obtienen mucho más Notoriedad, sí. notoriedad porque al terminar la dictadura, muchos de estos sectores políticos que estaban por terminar la dictadura utilizaron jóvenes de población con la promesa de se viene la alegría. Y una vez que se instala la democracia, se dan cuenta estos jóvenes de lugares más marginados que no, po. Que en realidad quienes tomaron los medios quienes llegaron al poder no fueron los pobladores, sino que estos buenos con camisa blanca, ¿no? Pues los renovados, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa con esta gente con ganas de organizarse? Encuentra en las barras un lugar donde su voz es escuchada y lo que voten va a suceder. Lo ven efectivamente 3 días Claro, después. reflejado. Reflejado. Por eso al principio, durante los 90, había tanta iconografía política. El Che Guevara en alguna de las barras, Sí. y un poco más de conciencia. Luego el capitalismo y el neoliberalismo hizo lo que hace con todas las barras, o sea, lo que pasa con todo movimiento gigante, y lo transforma en un foco de negocios para algunos. Terrible Sí, es más todo aún, esto. porque de hecho los políticos antiguamente, esto ya no ocurre por digamos, la nueva norma de la propaganda electoral, pero antes existía la figura de los brigadistas, que eran compadres que te hacían la campaña, que iban y te instalaban, y no solamente te instalaban el afiche en tal lugar, sino que tenías que cuidar ese afiche porque podía llegar la contra y agarrar el afiche, destruirlo y jodía. Entonces, ¿Y tú quién tendrá necesitabas- experiencia en este tú- tipo de cosas? Básicamente lo que necesitaba era un grupo de choque que te cuide Sí. los carteles, y eso eran fundamentalmente barristas. Hay un caso bien complejo que ocurrió hace ya varios años, que todavía está ahí en discusión judicial, que ocurrió en Peñalolén, donde a un muchacho lo agarraron estos brigadistas,
y lo dejaron con daño cerebral hasta el día de hoy. O sea, es súper heavy. Digamos, el entramado, esta trama como Follow the Money, si uno empieza a hacer el seguimiento, uno se va a encontrar con cada cosa también en la anarquía. Y sus compinches vivían en el Caracol Azul, ¿no? Era como la escuelita que tenía una casa. René Orozco. Oye, el chat... René Orozco quería que fueran como ciudadanos libre pensadores y les creó una escuelita y la era puro carrete. Qué atroz. De todo esto y en más profundidad va a estar hablando hoy día Francisco Caneo con Darinka González en Pelota, y quiero leer al chat quienes están comentando activamente, que tienen mucha información también. Yo en un momento trabajé en una tiquetera, me regalaron una cortesía y tuve que dar muchos datos para que me la regalaran. Y cuando llegué al estadio había gente vendiendo en la calle. Pregunta acá a la gente de dónde sacan esas entradas. Yo le pregunté a la persona encargada de operaciones y me dijo que no sabía cómo llegaban esas entradas a ellos. José Colar te pregunta, ¿cuánto sale instalar un metro de reja de acero de 3 metros de alto? Pregunta también, pero una avalancha, yo creo que no. Instalir lo que instalir, no pasa nada. Ya, pero se vienen a quejar de las barras y hacen un evento sin permisos, dicen acá, y se quejan. ¿Por arbolitos? Sí. Estos gallos llegan a los entrenamientos, le dicen a los jugadores, bueno, dame unas camisetas para tal cosa. Y saludos para tu familia, hablando de la mafia.